Muy buenas noches, distinguidos televidentes. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, como todos los lunes, en este programa Identidad, un programa de vinculación con la sociedad que hace que cada una de las carreras que oferta la Universidad San Gregorio a la comunidad puedan hacer un programa que permita vincularse directamente con la comunidad. En este programa le corresponde a la carrera de educación inicial y vamos a hacer un programa muy ameno y sobre todo por la participación de 3 invitadas. Vamos a dar inicio a este programa denominado Sembrando Identidad de la carrera de educación inicial con nuestra primera invitada en este primer segmento, que es doña Tania Milady Zambrano Lor. Es licenciada en educación parvularia, tiene un diplomado en pedagogía innovadora, es especialista en diagnóstico intelectual y tiene una maestría en desarrollo del pensamiento y educación. Es docente universitaria, tiene ya 19 años de experiencia y sobre todo es miembro de la REUBIC, que es la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad, y autora también de un libro denominado Mi Mundo Literario. Es docente e investigadora certificada por la CENACYT. Tania, bienvenido a este programa y pues vamos a hacer un saludo inicial para luego entrar en el desarrollo también de una entrevista que quisiera que también observe. Bien, muchas gracias, señor rector, por permitirnos estar y exponer a la comunidad manabita pues estas intervenciones que desde las carreras se han hecho para recuperar la identidad desde edades iniciales. Bien, para entonces entrar directamente a conocer sobre lo que significa precisamente esta literatura infantil que tiene sobre todo el peso o la contundencia en este programa. Como te decía, vamos a ver una pequeña entrevista para poder comenzar a desarrollar precisamente toda la temática. Nuestros niños y niñas desde muy pequeños van teniendo identidad cultural. A muchos quizás ya no conocen la parte de nuestra identidad manabita, como el sombrero de paja toquilla o distintas costumbres que son tradicionales en nuestra provincia y que se está dejando a un lado por la tecnología, quizás por los nuevos estándares. Bien es dicho que el docente es la guía para el estudiante. Siempre hay que hacer que los niños y niñas se interesen sobre un nuevo tema que se va a abarcar, porque nosotros simplemente guiamos a nuestros niños a llegar al conocimiento. Ellos son los que los van poco a poco desarrollando y descubriendo. Con estas pequeñas identidades o cuentos que relaten actividades comunes, actividades diarias de nuestros ancestros. Entonces ahí el niño se va teniendo un interés primordial y quiere saber más, quiere ir más allá, y ahí también se dramatiza por medio de los teatrines, con títeres, o se hacen dramatizaciones cortas con los niños, los hacemos participar para que ellos acojan esto y se vayan interesando poco a poco. Por medio de estos cuentos que muchas veces han sido realizados por nosotros mismos, hemos promovido ese interés en nuestros niños y niñas que han llegado a sus casas a preguntarle a sus padres sobre su historia cultural. Entonces esto va enriqueciendo mucho el desarrollo de nuestros niños, promoviendo esa parte cognitiva, promoviendo el lenguaje cultural también, que es muy importante. En la actualidad son pocas las docentes que utilizan técnicas para trabajar esta parte de identidad cultural, pero la Universidad de San Gregorio lo está promoviendo y las docentes de educación inicial son las que nos están guiando hacia ese principio, hacia esas nuevas técnicas de aprendizaje sobre la parte cultural que antes no se la daba, simplemente se estaba olvidando y se estaba dejando a un lado. El resultado es muy satisfactorio porque tenemos cuentos realizados por nosotros mismos
por nosotras mismas las estudiantes, y a los niños les encanta, a las docentes, incluso nos piden, ¿cuándo van a sacar más cuentos? ¿Cuándo van a traer más libros? Necesitamos no los mismos cuentos, los típicos que Caperucita, que el lobo. Entonces los niños necesitan ya cuentos que no hayan escuchado, cuentos que sean basados a la realidad de ellos. El gato goloso es muy bailarín y le gusta que todos bailen su swing. El gato goloso es muy comediante, le gusta que todos sean. Bien, hemos visto estas imágenes en las que se demuestra cómo los estudiantes de educación inicial han venido elaborando cuentos también debidamente animada, con musicales y todo aquello. Esta literatura infantil, que es más o menos el fondo de esta actuación de los estudiantes, ¿realmente tiene peso, tiene contundencia en el contexto local, provincial? Bien, yo creo que hay que hacer un análisis, un antecedente de por qué surgió este proyecto, ¿no? Y es justamente porque en el contexto manabita la accesibilidad de los cuentos que podrían tener los niños y niñas no tienen este contenido identitario. Y no es que no lo exista, de hecho que, por ejemplo, Gilbert Alcibar, que es uno de los tradicionalistas oral y narradores muy conocedores y que tiene fábulas y cuentos para niños, no es publicado o no se conoce su arte literario, no llega donde tiene que llegar, es decir, a las nuevas generaciones para que se empoderen de nuestra identidad. Esta problemática la hemos notado en que cuando vamos a los centros de educación infantil, los cuentos con los que tienen los niños y las niñas pues son cuentos extranjeros, son importados. ¿Y dónde está la parte identitaria? Pues esto nos motivó a desarrollar este proyecto en el que las estudiantes de la carrera de educación inicial, a través de la Cátedra de Literatura Infantil, pudiéramos desarrollar una serie de cuentos contextualizados. Es decir, aquí tenemos no solamente los saberes ancestrales, no solamente la historia, sino también abarcamos un poco sobre los animales identitarios, nuestro contexto, para todo eso recopilarlos en cuentos que puedan tener más sentido de pertenencia de nuestro contexto para los niños y niñas. Y de esta manera pues hemos llegado a los centros vulnerables. Este programa o este proyecto académico, ¿qué fecha tiene de haberse iniciado, de haberse ejecutado? Bueno, nosotros estamos con este proyecto, vale recalcar que es una integración de las funciones sustantivas, dado que aquí se evidencia claramente cómo el trabajo de docencia, de investigación y de vinculación han conjugado. Desde el 2014 estamos trabajando en este proyecto, ya llevamos varios años en la realización del mismo con frutos positivos. La tecnología, tiene muchísimo que ser inducido precisamente también en este tipo de literatura infantil. De hecho, vemos a nuestros niños jugando con las tablets, jugando con los celulares y viendo animados de cuentos, historias, pero indudablemente son corrientes extranjeras. ¿Qué se hace para tratar de lograr que también pueda influenciarse a través de estos cuentos locales, nacionales? Porque no solo en Manabí, yo creo que en el Ecuador hay personas con muchísima capacidad que pueden haber desarrollado proyectos similares o tal vez, diríamos, un poco con identidades similares, pero pueden también ser abarcados desde el ámbito del desarrollo de la tecnología. Bien, yo creo que a lo largo del camino este proyecto se ha ido fortaleciendo y se ha ido innovando, ¿no? Iniciamos con esta producción literaria donde se han recopilado varios cuentos que se han hecho varias promociones de la carrera, pero que ahora queremos dar otro salto, porque inicialmente lo que queríamos fundamentar era el contacto con el libro, para ese hábito lector recuperarlo también desde edades iniciales y que los cuentos pudieran ser desde un contexto identitario. Pero obviamente que no nos podemos alejar del mundo tecnológico, de la era de la tecnología, y este proyecto justamente está teniendo una trascendencia. Queremos llevar esto que está aquí a la tecnología de tal manera que no solamente tengas acceso a las escuelas involucradas en el proyecto, sino que vamos a YouTube y podemos encontrar los cuentos y las canciones que se han realizado y así poder llegar a un número más de niños, niñas y de la población en general. Pero posiblemente el ámbito tal vez podría ser, si es que miramos desde la parte de la tecnología, pudiera ser un sector que tenga esa cobertura, pero el sector rural que pues obviamente
obviamente, lamentablemente, no tiene la accesibilidad de la tecnología. ¿Qué hace la academia para llegar con ellos o con este tipo de literatura para que ellos también puedan tenerlo? Bueno, cabe indicar que nosotros hemos llegado hasta el momento en una capacitación de alrededor de 50 docentes, donde se han beneficiado directamente 330 niños hasta el momento y han participado alrededor de 20 estudiantes de la carrera de educación inicial. Y hemos llegado con esto a las zonas vulnerables, a la zona rural. Es una primera fase. La política educativa a nivel nacional, pues obviamente que ha abarcado este tema, pero no es suficiente para contribuir a la resolución de esta problemática, y la universidad ha trabajado obviamente en las zonas rurales y vulnerables. Es justamente nuestro campo de acción, porque la zona urbana, como usted bien lo expresaba, pues los niños y las niñas tienen otras prioridades, otros accesos que no lo tienen los niños que viven alejados de la ciudad, no tienen esos mismos recursos. Entonces hacia allá hemos llegado primero con nuestros libros, que los ha facilitado la universidad. ¿Cómo hacer que las escuelas públicas y particulares, en los listados que piden a los niños al iniciar su ciclo académico, puedan también solicitar libros de literatura, cuentos? Porque solo se pide lista de cuadernos, piden 4 libros ¿cómo se llama?, para matemáticas, tantos libros para gramática. Bueno, sí. Parecería como que fuera Baldor y todo aquello, pero no hay en la lista cuentos, no hay en la lista literatura. ¿Cómo hacer para que los profesores o los docentes en escuelas y particulares y públicas nazca esa iniciativa de los docentes para comenzar a estimular a los niños a que puedan tener anhelo de leer? Bueno, de hecho que en varias instituciones, incluso particulares, sí se nota que piden dentro de su lista cuentos infantiles para trabajar el proyecto de lectura. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que recuperar es que se olvida el contexto identitario, y también porque la problemática es que no hay, nuestros propios cuentos no están puestos en las bibliotecas para que se puedan ser accesibles o masificar a todos, ¿verdad? Entonces, los centros educativos particulares sí lo tienen. Los centros educativos fiscales generalmente no lo tienen, o sea, no se piden las listas y no hay cómo llegar a estos recursos. Sin embargo, es una problemática latente, porque aunque se lo pida, los niños, ¿qué nos van a llevar? Los mismos cuentos repetitivos, tradicionales y clásicos que los vemos siempre, porque no hay en el contexto esta producción que ojalá que la editorial San Gregorio pues pueda con esta problemática desarrollar estos textos y estos cuentos para que llegue donde tiene que llegar, es decir, a la población que realmente lo necesita, porque ya digo, aunque se pida, no hay una producción literaria, bibliográfica que tenga estos cuentos que hable de manera identitaria. ¿Dónde está un cuento que hable de un chigualo, de una fiesta tradicional de nuestra cultura, del sombrero de paja toquilla, de los saberes, de la gastronomía? Es decir, contar nuestra historia a través de cuentos para que los niños se puedan empoderar y sobre todo valorar. ¿Y cómo califica usted finalmente a la ejecución del proyecto? ¿Qué tanto, diríamos, alcance ha tenido, o realmente las falencias, así brevemente, es decir, o qué requiere para impulsarlo? Ya dijo la necesidad de la editorial San Gregorio, muy bien, ya eso está en camino, pero ¿qué tanto, en qué otro sector le han encontrado esa falencia de la ejecución del proyecto? Bien, o debilidades. Como academia voy a empezar por las fortalezas en que este proyecto ha integrado las funciones sustantivas, y que tanto desde la docencia ha aportado al perfil profesional de las estudiantes, ha aportado con este mecanismo didáctico para la capacitación a las profesoras, y en el proceso investigativo pues ya se ha presentado este proyecto en 2 congresos internacionales, uno que fue de OMEC, que es la Red Mundial de Educación Preescolar, y ahora que se va a presentar los resultados del proyecto en el Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria, que será en Nicaragua. Es decir, hemos hecho una investigación, y a través de esa investigación nos hemos podido dar cuenta de las necesidades. Una de ellas que tenemos que potenciar es seguir capacitando a los docentes, sobre todo de la zona rural, que muchas veces no tienen las competencias o estrategias metodológicas para tratar el tema de animación a la lectura. La siguiente es la producción de nuevo literatura infantil, de nuevos cuentos que se puedan, a través de la editorial San Gregorio, reproducir, incluso ya con ISBN, certificación y todo el proceso académico necesario, y también que esta producción pues esté en la red, es decir, ahí tenemos esa accesibilidad para todos.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Tania Zambrano. Nos vamos a unos anuncios institucionales y enseguida seguimos con una nueva invitada en este programa Sembrando Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento del programa Identidad. Este es un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo que tiene como objetivo precisamente que a través de cada una de las carreras que la Universidad San Gregorio oferta a la comunidad puedan realmente vincularse con la comunidad en programas, en planes, en proyectos que permiten también identificar y conocer lo que hace la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. En este segundo segmento tenemos como invitada a la magíster Sarita Ulloa Alviar. Ella es coordinadora de la carrera de Educación Inicial desde hace varios años atrás, es licenciada en Docencia Parvularia, ha sido directora de la unidad educativa Club Rotario de Puerto Viejo, una entidad emblemática de la ciudad. Ha sido docente inicial por más de 27 años. Y también ha sido miembro del cuerpo de capacitadores de docentes de nivel inicial por parte del Ministerio de Educación y autora del libro Didáctica en Educación, con una experiencia pues, de muchos años precisamente en este ámbito. Pues Sarita, muy buenas noches, le damos el saludo inicial en este programa denominado precisamente Identidad. Buenas noches, abogado Marcelo Farfán. Muy gustosa de estar aquí en este programa que nos va a dar la oportunidad a la vez de dar a conocer a la comunidad puertoviejense, manabita, lo que hacemos a nivel de la carrera de educación inicial, que es la que ponemos también al servicio de todos quienes deseen estudiar, optar por esta hermosa carrera. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a invitarla a ver un musical del proyecto de las producciones literarias de la propia carrera de educación inicial de nuestra universidad, para luego comenzar enseguida a desarrollar con usted algunas inquietudes también que tenemos al respecto. Veamos este musical. Zapatean, no paran de sonar.
Hemos visto este musical donde intervienen pues algunas estudiantes de la carrera de educación inicial, es decir, buscando darles animación a los cuentos que han sido también producidas por ellas. Entonces, en ese sentido es importante usted como coordinadora de la carrera de educación inicial nos haga conocer precisamente a la comunidad cuáles fueron esas herramientas que se utilizaron para trabajar en estas producciones literarias. ¿Qué tanto en realidad ha logrado el fortalecimiento de la identidad en el niño con estos cuentos que se han desarrollado? Muy bien, muchas gracias. Las herramientas que nuestras estudiantes utilizaron para la creación de estos cuentos, que justamente responden al contexto cultural en el que ellos van creciendo, es justamente las experiencias que obtuvieron en las prácticas que realizaron, en las prácticas preprofesionales que ellas realizaron en los diferentes centros de educación inicial, lo que ellos pudieron observar en cuanto a lo que se hacía a nivel de literatura, a nivel de la aplicación de las canciones para desarrollar los aprendizajes en los niños. Y pues se pudo evidenciar que no respondían a nuestra realidad. Los centros que de alguna manera muy escasa lo hacían, pues no estaban respondiendo a nuestra realidad, a nuestro contexto cultural, a nuestros acervos culturales, al rescate de lo nuestro. Es más, hasta en términos léxicos no los manejaban, porque sabemos que nuestros niños responden pues a los estímulos actuales que tenemos y de lo que tienen en sus hogares, en sus familias, y por lo tanto los temas que se hablan pues respondían siempre a las literaturas de otros países, de los países europeos, que es lo que siempre hemos tenido desde muy pequeños, a nivel de generación en generación, lo que hemos estado obteniendo. Los cuentos de hadas, de princesas, de príncipes, de las reinas, de los reyes, los castillos, los palacios, que eso no se los conoce. Entonces, a nivel de mi experiencia como maestra, que le indicaba hace un rato a la compañera de Romé que estábamos conversando, a mí, antes de yo narrarles un cuento de esos, me tocaba hacer un espacio grande explicándoles, haciéndoles que ellos puedan entender que era un rey, que era una reina, que era un palacio, que era un castillo, que era, o sea, porque está fuera de su experiencia, fuera de su contexto natural. No tenemos rey, además de las reinas de belleza, que también están prohibidas ahora en las escuelas y en los colegios. Exactamente. O sea, que también se vuelven una utopía. Porque por último antes pues yo les hacía como que vamos a elegir aquí a la reinita y que esta es la reina, le ponía una corona y que este es el rey, bueno, y algo así, hacía previo a eso como una especie de dramatización, un juego dramático sobre esta situación. Pero ya para que me vayan a entender, luego pasaba propiamente al cuento, a la lectura. Entonces, para que puedan ellos ir creando unas imágenes mentales de lo que se estaba hablando. Entonces, pero ahora con este trabajo investigativo que se ha hecho y luego el resultado de esto que fue la creación de estos cuentos, ¿no? Con un acervo cultural importante y juntamente con los temas musicales que es lo que complementa la literatura. En la formación integral del docente, es decir, del estudiante de la carrera de educación inicial, también hay enseñanza respecto de la música, como para que puedan tener precisamente esos dotes de hacer que estos cuentos tengan una musicalización. Sí, así es. Dentro de la malla curricular nosotros tenemos el componente académico o asignatura de expresión musical y tenemos en 2 niveles. Tenemos expresión musical 1 en un semestre. Requiere sonido y todos esos detalles importantes en la musicalización. Es que está dentro del programa de expresión musical, se consideran estos temas, donde ellas van a desarrollar destrezas musicales, destrezas de entonación, destrezas de ritmos, y que puedan ellas también. Y también de dramatización, claro, tenemos las asignaturas de arte dramático,
donde ellas pues van adquiriendo, y justamente en el semestre anterior ellas vieron esta asignatura. ¿Hay alguna, diríamos, por lo menos pequeñas señales de enseñanza en dramaturgia para que ellos puedan ir desarrollando estos cuentos? Pero con la orientación pedagógica, didáctica, es decir, porque no es de ir y hacer teatro con los niños o que las maestras hagan teatro, porque también nosotros las parvularias hacemos teatro para a través de estas destrezas poder desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes, sino que además de esto es la orientación pedagógica, porque sabemos que la literatura, igual que la música, siempre va a llevar a diferentes aprendizajes y sobre todo en lo que está relacionado a los valores. Por su calidad de coordinadora de una carrera y conociendo realmente durante algunos años atrás algún tipo de situaciones bastante conflictivas y yo diría que incluso bastante hostiles que han pasado los docentes, ¿hay entusiasmo por estudiar la educación inicial, educación parvular y cualquiera de los niveles de educación, sobre todo de 0 a 5, cuando en el sector público vemos que las personas, los docentes, quieren salir, quieren renunciar por ese hostigamiento, por ese seguimiento? ¿Qué tanto interés hay en su carrera? Tal vez en la educación particular con mayor interés y menor interés en lo público. ¿Cómo puede usted reflejar eso? Bueno, perdone que nos sacamos un poquito, pero que es interesante también incluso entusiasmar a la gente para que a los bachilleres para que puedan seguir esta carrera. Sí, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Pues le cuento que el interés para estudiar esta carrera la hay. Sí la hay. La docencia la hay. Sobre todo lo que es educación inicial, efectivamente. A nivel general, a nivel de Estado, lamento mucho tener que decirlo, se ha convertido un poco conflictivo. Ser como docentes para trabajar a nivel del Estado, sí, se ha vuelto un poco conflictivo, hay un poco de rechazo, por cuanto las exigencias del seguimiento y que es una profesión actualmente donde más que el planificar para trabajar con los niños, ¿qué voy a hacer con mis niños el día de mañana? Es escribir y relatar evidencias de lo actuado, de lo que he hecho, y así se pasa no solamente las horas en sus lugares de trabajo, sino que las tienen que tomar desde sus casas. En nuestro ámbito como Universidad San Gregorio de Portoviejo, lo que yo hablo y siempre estoy promocionando a nivel general es que esta carrera ofrece no solamente, pero digo el término, no solamente en la parte negativa, o sea, es para explicar que no únicamente se puede desempeñar como docentes de un centro educativo a nivel del Ministerio de Educación o del Estado, sino que lo pueden optar por el ejercicio profesional privado, particular. Lo pueden tomar también desde el punto de vista empresarial. Es decir, el campo ocupacional tener es amplio, sus en todo propias caso, ¿no? empresas de educación inicial, sus propias empresas de estimulación temprana, porque nosotros trabajamos para estimular a los niños desde los primeros años de vida y más aún desde que están en el periodo de la... Correcto, Sarita. Para ir concluyendo en esta entrevista, en este segmento, ¿qué tanto aporte entonces podría usted evaluar ha significado la creación de esta literatura infantil por parte de los estudiantes de la carrera de educación inicial a la comunidad? ¿Cómo lo evalúa? ¿Qué tanto aporte? ¿Qué significado para usted incluso como coordinadora de la carrera? ¿Éxitos, entusiasmo, alegría? Sí, el aporte ha sido muy significativo, porque partimos desde un estudio de detectar un problema, una problemática acá, que bueno, ya se lo había venido observando por mucho tiempo, pero como que en los últimos tiempos, del 2014 para acá, a nivel de carrera se dio mucha relevancia a esta gran problemática. Entonces, como todo problema, pues hay que buscarle la solución. Y es aquí donde la carrera de educación inicial de nuestra querida Universidad San Gregorio de Portoviejo, pues aporta
aporta a solucionar, ¿no? ¿Cómo? Creando estos cuentos que se basan en nuestras culturas, en nuestras realidades, para que nuestros niños y niñas desde muy pequeños pues comiencen ellos a valorar lo nuestro. Y estos cuentos que están realizados en base a sus experiencias, a lo que ellos ya conocen, a lo que se ha manejado en su entorno desde muy pequeños. Entonces, si bien es cierto que el currículo y nos demanda que debemos de globalizarnos, que debemos de extendernos en las estructuras mentales de nuestros niños, pero también se parte, como dice Vygotsky, desde las experiencias que se han tenido, o sea, primeramente trabajar en lo nuestro, en nuestro contexto, fomentar, enraizarlo, para luego sí abrirnos ya de manera global. Bien, muchísimas gracias, licenciada Sarita Ulloa. Nos vamos a otros anuncios institucionales y volvemos en este tercer segmento con una invitada especial. Antes estuvo la licenciada Tania Zambrano, que también es docente de nuestra universidad, y ahora la licenciada Sarita Ulloa. Pero en el siguiente segmento tenemos una invitada especial que es parte también en esta área de educación inicial. Así que ya regresamos, volvemos en unos instantes. Inicio de espacio publicitario. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este tercer segmento de nuestro programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo que con cada una de sus carreras que oferta a la comunidad busca precisamente aparecer, exteriorizarse con la comunidad. Este programa le correspondió a la carrera de Educación Inicial y hemos tenido 2 segmentos con 2 invitadas que pertenecen a la propia universidad. Sin embargo, en este tercer y cuarto segmento hemos invitado a la doctora Elba Domacín. Ella es de nacionalidad chilena y también tiene la nacionalidad ecuatoriana. Tiene un currículum realmente pues muy amplio y vamos a destacar muy brevemente que es educadora de párvulos en su país natal, en Chile. Tiene una licenciatura en Administración y Supervisión Escolar en la Universidad Católica de Guayaquil, una licenciatura en Educación Parvularia en la Universidad Católica. Tiene un doctorado en Investigaciones Socioeducativas en la ESPE de Quito, un doctorado de especialidad Gerencia Educativa, diplomado en Docencia Superior también en la Universidad de Guayaquil, un diplomado en Intervención en la Universidad de Loja, tiene un diplomado en Educación en Valores para la Ciudadanía y la Democracia, es especialista en legislación educativa también en la Universidad de Guayaquil, maestría en Docencia. Actualmente cursa también un doctorado en Cultura y Educación en América Latina en la Universidad Arcis de Chile. Tiene una experiencia profesional pues bastante amplia, ha pasado por varias universidades del Ecuador, incluyendo también en su natal Chile. Tiene entre ellas a la técnica de Machala, a la técnica de Babahoyo, a la Espíritu Santo de Guayaquil, a la Universidad de Guayaquil, a la laica fraterna Vicente Rocafuerte, a la Eloy Alfaro de Manabí y también como coordinador del Departamento de Vinculación con la Colectividad en la Universidad Estatal de Milagro. Pero sobre todo es importante destacar sus ponencias presentadas en diferentes eventos académicos en diversos países.
tiene varias publicaciones, entre ellas experiencias innovadoras en sistema de la evaluación, experiencias innovadoras en el aprendizaje a través de la evaluación en la Universidad de Cádiz de España. Tiene memorias del Congreso de Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales en Costa Rica. Es autora también del Reglamento de los Procesos de Vinculación de la Sociedad en la ULIAM. Tiene memorias también del tercer Encuentro Internacional de Educación Infantil en Ecuador. Tiene también otra publicación en la Universidad y Desarrollo Local. Tiene también en el tema del Comité de Arbitraje Internacional. Realmente, los libros, tiene el manual para la administración del servicio que presta un centro infantil, teatro y títeres en la educación inicial, estimulación temprana para mejorar la calidad de la educación parvularia, pedagogía y didáctica del niño en dificultades secundarias, juegos y juguetes con material del entorno en los libros. Y tiene una serie de distinciones y reconocimientos como Medalla al Mérito Educativo en la Educación Parvularia, Premio Paz y Cooperación 2010, recibido en mención honorífica en España, docente destacada de la Escuela de Educación Parvularia, entre las distinciones más sobresalientes y sobre todo las funciones que actualmente ocupa como presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar y es secretaria también de la RUBIC, es decir, de la Red Ecuatoriana de Vinculación con la Comunidad. Realmente hemos hecho un resumen de este currículum suyo que es absolutamente amplio, muy amplio, y permítame incluso al darle la bienvenida felicitarla por su dedicación y por su constancia permanente a la educación, lo cual pues realmente nos permite sentirnos orgullosos de tenerlo en este programa de nuestra universidad, llamado Identidad, y que creo que con la lectura de este currículum los televidentes podrán apreciar que nos encontramos con una persona muy capacitada, con una experiencia increíble en sus publicaciones, también en sus libros, de manera que le damos la bienvenida y sentirnos orgullosos de tenerla aquí en nuestro programa de Identidad de la Universidad de San Gregorio. Buenas noches. Buenas noches, señor rector. Muchas gracias por esta oportunidad de estar presente en una acción de esta universidad tan prestigiosa en que se está hablando de un tema tan vigente y que tenemos mucho que hacer por esto. Este programa tuvo, querida doctora, un inicio. Fue creado después del 16 de abril del 2016 y le llamamos Identidad. Y comenzamos nosotros en cada uno de los programas a hacer que la reconstrucción de Manabí, posiblemente también la Esmeralda, se diera con la identidad nuestra. Es decir, saber que no podemos perder nuestra identidad, saber que tenemos que mantener ante el tiempo, en todo el transcurrir de la vida de uno y obviamente para las descendencias, que tengamos esa identidad, lo nuestro, lo manabita, lo suyo también, como decíamos el tema de su nacionalidad chilena. Uno quiere su tierra, ama su terruño. Nosotros amamos también nuestra tierra manabita y queremos que esa identidad siga siendo o siga estando en vigencia, aunque no culturalmente pueda decir que se la siga practicando, pero sí mantenerla. ¿Qué criterio le merece a usted esta identidad, diríamos, en sentido amplio? Porque conlleva la educación, conlleva la cultura, nuestra tradición. Cuando nosotros pensamos en lo que es nuestra identidad, estamos pensando en lo que somos nosotros, nuestros ancestros, lo que es nuestra tierra, lo que es nuestro contexto, lo que es el mundo en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, con sus olores, colores, sabores, texturas, y que nos hace únicos en referencia al resto de las personas. Y eso se compone por las cosas que están a nuestro alrededor, por las cosas sencillas que están en nuestro camino, por lo que es la geografía, porque son los cultivos, por lo que son las tradiciones, porque son todas las cosas que nosotros vamos realizando. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como educadores, como formadores, como miembros de una universidad como la que usted representa, es de hacer que esa identidad, que esa característica que se tienen todas las personas que estamos aquí en Manabí, no se pierda. Tenemos muchas cosas lindas, solo que nosotros las pasamos por alto, no las miramos, no nos detenemos a observar
y no le damos el énfasis para valorarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Pero es una tarea de nosotros, los adultos, los educadores, los formadores, los padres, los políticos, las personas que están en autoridad, para que nos den el impulso y nos ayuden a valorar esto que está a nuestro alrededor. Doctora Elba, nosotros siempre cuestionamos de que el público, los habitantes de un lugar, no siempre acuden cuando hay un evento que es propio, autóctono, pero sin embargo viene el extranjero y le damos la importancia, yo creo que hasta desmedida, si pudiéramos calificarlo adjetivamente. En ese sentido, ¿cómo poder nosotros lograr que en nuestros hogares, como abuelos, como padres, evitemos esa invasión de la cultura extranjera y hagamos que nuestros hijos no se avergüencen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que sepan valorar lo que tuvimos, que posiblemente, como decía yo en la pregunta anterior, tal vez no lo practicamos, pero es parte de nuestra identidad y nuestra cultura? ¿Qué hacer para que, antes de entrar de lleno en nuestro programa, que posiblemente sea la educación inicial, pero qué hacer para que nosotros, ya incluso adultos, mayores, podamos frenar esa invasión cultural que hoy para nosotros es como sentirnos en el momento? Es decir, el joven dice, estamos en onda, estamos con esta cultura extranjera y no la nuestra. Sí, ahí tenemos que llegar a qué es lo que es la industria cultural y cuál es la influencia de los medios de comunicación sobre nosotros, sobre todas las acciones que estamos realizando. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como formadores, me refiero, como educadores, como padres? Es que tenemos que tamizar la influencia que nos viene del exterior, siendo yo extranjera. Sí. Tamizar las cosas que nos vienen y valorar las cosas que realmente nos van a ayudar a construir, nos van a ayudar a perseverar nuestra costumbre, nuestra tradición, porque cuando viene un espectáculo del exterior, me estoy refiriendo a cosas musicales, artísticas, sí, sí, en ese sentido, ellos nos traen lo que está de moda, capaz correspondiendo a otra realidad, no a nuestra realidad. Entonces, me parece muy bien, por ejemplo, que las fiestas tradicionales se celebren en las instituciones, que ya no haya Halloween, sino que haya el Día del Escudo, que la música nacional sea parte de las representaciones artísticas. Generalmente nosotros veíamos antes que cuando habían las obras de teatro en las instituciones educativas, era del último artista de moda, que era de la última novela de moda, y no de las cosas de lo que es el folclore tradicional. Entonces, en ese sentido, somos nosotros los que tenemos que ir fomentando, valorando, haciendo talleres sobre eso, haciendo programas, concursos. Entonces, es importante que nosotros no podamos mirar solamente la literatura como estábamos enfocando, y que de paso tenemos que felicitarles a ustedes, a las profesoras que llevan adelante este programa, porque hay que llegar a la contextualización no solo de la literatura, o sea, para cambiar tenemos que llegar a la contextualización del currículum que se lleva en la educación. O sea, no podemos solo irnos a la literatura, no podemos irnos solamente a la música, sino que el currículum, la formación total, tiene que estar acorde con nuestro entorno, con nuestra realidad. Y de esa manera vamos a ir valorando la producción que nos corresponde. Para finalizar este segmento, yo le diría a usted como educadora, ¿qué tanto aporte hizo precisamente la Ley de Educación Intercultural como aporte para que se preserve precisamente la identidad de nuestros pueblos, de nuestras regiones? Es muy importante, porque nosotros no podemos hablar de una infancia en Ecuador o en el mundo, sino que tenemos que hablar de infancias, porque cada infancia, la de Manabí, la de la Sierra, la del Oriente, tiene sus propias características y tiene que atender en lo que ellos son, en sus necesidades. Entonces, por eso es importante que se valore lo que cada segmento de la población tiene de sí y qué es lo que va a aportar. Yo lo considero positivo en ese sentido, porque atiende a las infancias que están
dándose paralelamente en la ciudad, en el país. Muchísimas gracias, doctora Elba. Nos vamos a unos anuncios institucionales y volvemos enseguida con nuestra invitada, una invitada de lujo como la doctora Elba Domacín, que estamos hablando sobre la literatura infantil y su aporte precisamente a la preservación de la identidad de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Regresamos enseguida y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos en este último segmento con nuestra invitada especial, la doctora Elba Domacín. Y estábamos hablando precisamente de lo que significa el aporte de la literatura en el fortalecimiento de esa identidad. Pero lo vamos a enfocar precisamente en esta edad inicial, en la edad de este niño que requiere entonces, a través de esta literatura, conocer, saber y obviamente guardar en su memoria y en su cerebro todo lo que representa esta identidad. ¿Qué tanto aporte realmente hace la literatura para este fortalecimiento de la identidad en el niño, en esta educación inicial? Bueno, la literatura le va a permitir al niño un alimento, un nutrirse de todas esas historias reales o fantásticas que están a través de los cuentos. El problema es que ¿con qué lo estamos nutriendo? Con literatura que viene de otras realidades, de otros contextos, donde todas las princesas son rubias, de ojos azules y no corresponden a nuestra realidad. Claro. Entonces, tenemos nosotros que producir, adaptar lo que se está dando en la literatura a nuestro entorno, porque si no los niños, las niñas se van a sentir siempre subvalorados, porque nunca van a poder ser como la princesa de ojos azules que sale en esos cuentos. Entonces tenemos que buscar personajes reales, autóctonos, héroes que nos identifiquen en lo que aquí está ocurriendo. Usted decía que esto es después del terremoto. ¿Cuántos héroes nosotros tenemos después de este terremoto? ¿Cuánta gente hizo acciones tan heroicas? Y esas son las que tenemos que conocer, rescatar, valorar, aplaudir y ponerlos a ellos de ejemplo, no cosas que pasaron en otros lugares, en otros momentos. Me parece fantástico su visión, pero ¿cómo logramos que con el gobierno, obviamente, que tiene como política pública precisamente la formación y la educación, y de hecho de ahí vienen los lineamientos para que las universidades, llámese pública o privada, pues mantengan cumpliendo esa política? Las mallas curriculares son aprobadas precisamente por el organismo de control de educación superior, es decir, no se puede innovar, es decir, abrirse con la propia iniciativa a cada universidad, porque tiene que cumplir un estándar que le establecen los organismos de control de educación superior. ¿Cómo hacer entonces para que esa visión que usted tiene pueda realmente plasmarse en las políticas públicas? Ya, pero hay una apertura en el cual dice que nosotros podemos llevar a nuestra realidad, o sea, contextualizar la actividad que nosotros estamos realizando, porque el Ministerio de Educación da algo general para el país, pero son realidades geográficas diferentes climas, diferentes periodos durante el curso lectivo. Entonces, todo eso hace que a nosotros se nos permita contextualizar,
llevar los materiales que están en nuestro entorno. Llevar, por ejemplo, si vamos a enseñar a contar, llevemos las frutas que son producto nuestro. Nuestras naranjas y no las peras. Por supuesto, o sea, las cosas que son propias de acá. Llevemos la producción, llevemos los adornos, las cosas que se producen en artesanía en Manabí. Pongamos eso en nuestras aulas. Nosotros vamos entrando y ¿qué tenemos en las aulas? Tenemos Mickey Mouse, la Pantera Rosa, cosas que no corresponden. Entonces a nosotros nos da la posibilidad de contextualizar, o sea, aterrizarlo en lo que tenemos en nuestro entorno. Yo considero que sí es posible hacerlo porque tenemos tantas cosas a nuestro alrededor y las educadoras son muy creativas, los educadores son muy creativos para poder utilizar lo que tenemos en nuestro entorno para las actividades que nos están señalando. Entonces lo importante sería aplicar estrategias. Si bien es cierto que podemos entonces hacer este desarrollo del entorno propio en cada una de nuestras ciudades o nuestras provincias, sería importante entonces motivar a que el cuerpo docente pueda realmente comenzar a tomar iniciativas que le permitan ir adaptando una malla curricular determinada a ese entorno, a esa localidad, es decir, y fortalecerla y difundirla como para que se sientan realmente estimulados y puedan perennizar en este tipo de actividades. Es importante, o sea, nosotros como educadores aquí en la universidad damos las generalidades, pero cada una va a ir a trabajar, como dije, con una infancia diferente que otra, porque esta es la que está en la ciudad, esta es la que está en el campo, esta es la que está en la sierra, esta es la que está en la costa. Entonces, aprendimos lo general, pero nosotros vamos a ir a nuestro lugar de trabajo con una infancia que tiene su propia característica, su propia identidad, diferente de la infancia que está en otra ciudad, en otro contexto. Entonces, va a ser la creatividad que nosotros apliquemos para igual enseñar lo que nos indican, pero con lo que tenemos en nuestro entorno. Yo me transporto al campo rural, doctora, sí, y veo cómo hoy las casitas de caña, que son las típicas de nuestro sector rural, hoy están invadidas por casas hechas por el Midubi, con una inmensa y altísima viga de cemento, ¿no? Y que rompe el esquema tradicional de ese sector rural. ¿Cómo entonces cómo podríamos imaginarnos ver a un niño dibujando ya no la casita de caña, ni la casita de Cari, sino que la casita de cemento, la casita esta que parece un zancudo amplio, grande, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos van trastornando nuestra propia identidad? O sea, es que la evolución se dio, el cambio se dio por las circunstancias en las cuales se está atravesando, ¿no? Pero nosotros tenemos que valorar todo lo que allí hay. Por ejemplo, cuando usted va a evaluar los niños, le dice, salta de 30 centímetros, sube las escaleras. Si los niños en el campo andan a caballo, entonces no puede uno homogeneizar las evaluaciones que se dan. Entonces, esa es una forma de decirte, tenemos que adaptarnos, tenemos que ir a nuestro contexto, tenemos que ir a nuestra área de trabajo. Y la casita es transitoria, la que nos dieron, porque ellos tienen su identidad, tienen sus materiales, tienen lo que es propio de ellos y tienen lo que su familia, sus ancestros fueron construyendo y es lo que ellos van a salir adelante. Y cuando ellos quieran hacer su casa, la harán con sus materiales, con lo que está en su entorno. Trabajar en esta identidad cultural desde la edad inicial, la educación inicial sería, ¿puede realmente lograr que precisamente los niños mantengan ese rescate de la identidad, ese empoderamiento que se requiere en una persona para que en el futuro, al adquirir su mayoría de edad y en su desarrollo ya normal de la vida de cualquier ser humano, mantenga ese amor a su tierra, ese amor por las tradiciones culturales? Sí, pero eso requiere de un reforzamiento, o sea, requiere que hagamos las festividades en la escuela, en la parroquia, en el lugar en el cual nosotros estamos. O sea, tenemos que ir reforzando, realizando esas actividades, las comidas típicas, lo que son las tradiciones,
las celebraciones propias de los santos, de todas las cosas que se dan en un contexto. Usted ve que cuando es la celebración de San Pedro y San Pablo, viene la gente de Ecuador, que está en otros países, vienen para volver a esa celebración. ¿Por qué? Porque fue parte de su formación, fue parte de su identidad. Entonces, aunque está lejos, aunque está en otro lugar, vuelve a hacer esa fiesta. Entonces nosotros tenemos que ir de manera permanente con nuestros niños, mostrándole, ¿no? Pero este desarrollo ¿Qué es lo que hay? tecnológico no afecta también a nuestra... O sea, el desarrollo tecnológico tenemos que usarlo a nuestro favor. Sí, pero correcto, pero sin embargo, hoy usted ya no encuentra el trompo de madera, ni la piola. No. Porque hoy le viene el trompo lleno de luz y con un material distinto. Ya, Entonces, pero hay el rescate de los juegos tradicionales, en el cual los niños ni han visto cómo es, pero se está haciendo, ¿no? Se hace el rescate de los juegos tradicionales con todos esos materiales que conocíamos de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces todo está en la forma en que nosotros también como adultos vamos valorando. Y en este caso en la propia academia, ¿no? Porque indudablemente si en la academia se va a formar a esos docentes que estarán trabajando en educación inicial, a edad temprana con los menores, son ellos los más indicados en tener también una identidad cultural, porque de nada podría significar el hecho de estar hablando de mantener esa identidad si en cambio los propios docentes tienen una posición contraria, diríamos, son parte del Halloween, son parte de todas estas culturas extranjeras que nos han invadido y por lo tanto no tienen ese entusiasmo y ese empoderamiento para enseñar este tipo de tradiciones. Es verdad, entonces por eso le digo, es un trabajo que se va haciendo de generación en generación, de ir, ya por ejemplo las comidas, ya en la casa no se cocinan las cosas que cocinaban las abuelitas, porque todo ya lo compramos hecho. Entonces es un ir reinventándonos, es un ir repensando, reflexionando en las cosas que teníamos y cómo eso nos sirve de punto de partida para proyectarnos a nuevos horizontes, partiendo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros queremos, y que no muera, que eso permanezca. Por su enorme experiencia, ¿cuál sería el mensaje que le brindaría usted a las docentes, a los docentes, para que transmitan también a los niños en su formación esa necesaria y obligatoria decisión de mantener la identidad de nuestros pueblos? ¿Cuál sería su mensaje hacia ellos? Sí, yo no lo quisiera decir obligatorio, porque como obligatorio me lo imponen, sino que sea algo que nazca de nosotros, del amor que tenemos hacia los símbolos patrios, a todo lo que representa la identidad de la ciudad, de la provincia, del país, hacerlo nuestro e ir contextualizando todas las acciones que nos indican para que esto continúe y para que esa sociedad que todos nosotros anhelamos, para que esa sociedad más justa que todos queremos, más respetuosa de todas las características de cada uno, ya no sea como una utopía, sino que llegue a ser una realidad en la cual todos vamos inmersos. Muchísimas gracias, querida doctora Elba Domacín. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo y yo vuelvo a repetir que con usted sería de tener un programa muy amplio, muy grande por su conocimiento, por su experiencia y que sobre todo con la propiedad que maneja este tema que es tan importante que ratifica incluso nuestro concepto de este programa, identidad. Esa identidad cultural que tenemos que tener nosotros para poder hacer que nuestra sociedad sepa lo que ha vivido, lo que vive y lo que debe vivir en el futuro. Yo le agradezco muchísimo por su presencia y a nuestros amigos televidentes también. Nos veremos el próximo lunes en otro programa más de identidad de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, un programa que está caracterizado por la vinculación con la sociedad. Muchísimas gracias, distinguida doctora. A usted, señor rector. Un gusto haberla tenido en este programa. Buenas noches.